Usted está viendo UTV, el canal universitario de la cultura. El canal que ve y escucha. Bienvenidos a Los Libros y la Vida. Soy Ramón Romero y en esta ocasión vamos a tener el placer de hablar sobre un libro que sea importante para la lectura de todo nuestro público. En este programa estaremos presentando el trabajo del profesor Jeffrey Sachs que se titula El fin de la pobreza. El fin de la pobreza es un libro muy leído en el mundo entero. Su autor es un economista de los Estados Unidos de América que ha estado trabajando durante muchos años acerca de los temas de la economía del desarrollo. A Jeffrey Sachs se debe el haber acuñado el moderno concepto de pobreza, que tiene que ver no solamente con la carencia de dinero, sino con muchas carencias humanas. Junto con el economista hindú Amartya Sen, Jeffrey Sachs se ha constituido en uno de los teóricos importantes para estudiar la pobreza y también para estudiar la superación de la pobreza. El libro de hoy justamente nos introduce en su pensamiento que plantea una estrategia de desarrollo, esto es, una estrategia orientada hacia la plenitud humana. Jeffrey Sachs publicó este libro en el año 2005 en una versión original en inglés. El mismo año fue traducido al español y a partir de entonces ha sido un libro bastante popular en los ambientes interesados en los temas del desarrollo. Esto es, en las universidades, en los gobiernos y en las organizaciones no gubernamentales de desarrollo. Cuando escribió este libro, tenía fundamentalmente una preocupación en mente, y es que las Naciones Unidas había decretado los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y la tesis del libro es precisamente que cuando los países logren avances importantes en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, estarán, por ese mismo hecho, avanzando en sus propios procesos de desarrollo. El profesor Sachs es un economista, profesor de la Universidad de Harvard, de la Universidad de Columbia, en los Estados Unidos. Ha sido consultor y asesor económico de muchos países en América Latina, en Asia y África. Nuestro libro tiene un subtítulo. El subtítulo es El fin de la pobreza, cómo conseguirlo en nuestro tiempo. Esto es, cómo poder enfrentar exitosamente las condiciones de pobreza. El autor parte de una consideración fundamental, y es el hecho de que la situación de pobreza que viven la mayor parte de países tiene causas complejas. Es un proceso que ha venido forjándose a lo largo de muchos años y que además las causas no son intrínsecas de un país. No es la situación de un país que ha hecho cosas exclusivamente tal país
que lo llevan a la condición de pobreza. Más bien, el análisis de Sachs, como el de muchos otros investigadores sobre temas del desarrollo, es que la condición de pobreza y de subdesarrollo que se vive en nuestros países ha ido forjándose a lo largo de mucho tiempo, que es un proceso internacional, y además que el empobrecimiento de unos países está ligado al enriquecimiento de otros. Consecuentemente, se trata de un fenómeno internacional, o para hablar más bien en las ideas de nuestro tiempo, podríamos decir que se trata de un proceso global. El proceso global en el cual los países han venido siendo unos cada vez más ricos y otros cada vez más pobres. Al respecto, en distintos autores sobre temas del desarrollo hay consenso en considerar que a mediados del siglo XIX los países empezaron a diferenciarse en su condición económica a raíz de la revolución industrial. Pero antes de esto, los niveles de vida eran relativamente similares, independientemente de que unos países estuvieran a un lado o a otro de los océanos. Luego, sobre esa perspectiva, la situación que los países pobres han venido enfrentando es una situación que tiene que ver con la producción, que tiene que ver con el comercio, que tiene que ver con los niveles de educación, con el desarrollo de la tecnología, y que ello está explicado en la relación entre unos países y otros. El comercio, por ejemplo, es siempre internacional, y es justamente el comercio internacional el que va determinando que unos países sean los más altamente gananciosos en estos procesos y que otros países se conviertan más bien en economías tributarias de aquellos. Luego, en el terreno de la propuesta, en el libro de Sachs vamos a encontrarnos una propuesta fundamental, y es que, siendo el tema de la pobreza un tema con causas internacionales, la superación de la pobreza es también una responsabilidad, una tarea internacional. Un país pobre por sus propios medios, nos señala el autor, no tiene todas las capacidades para poder enfrentar estrategias exitosas de desarrollo, que se trata más bien de una conjunción de esfuerzos entre los países ricos o los países de mayor crecimiento económico y los países empobrecidos. A través de distintos mecanismos se puede ir forjando una alianza que ponga en vías de lograr condiciones de mayor desarrollo a los países pobres. Quisiera leer algunos de los textos que el autor plantea al respecto. Señala que en esa cooperación entre países desarrollados y países que no son desarrollados, uno de los temas centrales es el tema de la política comercial global. Otro es el tema de la ciencia y la tecnología aplicada al desarrollo. Y otro es el tema de la gestión ambiental. Respecto a la investigación científica aplicada al desarrollo, nos dice el autor que hay líneas de acción que las universidades deben desarrollar. Por ejemplo, la investigación respecto a las enfermedades de los pobres, particularmente las enfermedades tropicales. La agricultura tropical, nuevas variedades de semilla,
nuevas técnicas de gestión del agua, del suelo, nuevas técnicas de producción. El desarrollo de sistemas de energía en zonas rurales remotas, básicamente a partir de tecnologías especiales que, sin recurrir a la red eléctrica, incluyan energías renovables, por ejemplo, solares, generadores eléctricos, iluminación con fuentes de baja potencia. Otra área de investigación, la prevención y corrección climatológica. Otra es la gestión del agua, que de hecho cada vez hay más consenso en considerar que uno de los grandes desafíos que la humanidad tiene de cara a los próximos años es justamente el agua, y se nos plantea una gestión cuidadosa, científicamente orientada y comprometida al buen uso del agua. Luego, otra área de investigación que propone es la gestión sostenible de los ecosistemas. Señala nuestro autor que la generación que actualmente lidera procesos de desarrollo, bien desde los gobiernos, desde los sectores no gubernamentales, desde los sectores productivos o desde la academia, tenemos una oportunidad de hacer aportes decisivos en áreas como las siguientes. Y dice literalmente: contribuir a fomentar sistemas políticos que promuevan el bienestar humano y estén basados en el consentimiento de los gobernados. Contribuir a fomentar sistemas económicos que extiendan los beneficios de la ciencia, la tecnología y la división del trabajo a todas las regiones del planeta. Contribuir a fomentar la cooperación internacional con el fin de garantizar una paz permanente. Contribuir a fomentar la ciencia y la tecnología fundadas en la racionalidad humana para alimentar las perspectivas sostenidas de mejora de la condición humana. Así, estos 4 desafíos que Sachs plantea para las generaciones actuales de gestores del desarrollo son desafíos que se orientan a las distintas áreas de la actividad humana, a la actividad económica, a la actividad política, a la gestión social y a los temas de la cultura y el ambiente. De manera que estas propuestas llevan a la vez la perspectiva de lograr el desarrollo de manera integral. Está lejos de nuestro autor la idea primitiva del desarrollo, que lo entendía en términos exclusivamente económicos y que se centraba en el crecimiento económico, sin negar la importancia de la economía, sin negar la importancia del crecimiento económico. La tesis que Sachs defiende, o más bien a la que él se adhiere, es que estas son dimensiones del desarrollo, pero que hay otras dimensiones que deben ser complementadas con la economía. Este es un libro escrito por un economista para ser leído por un público muy amplio. Está escrito en un lenguaje bastante claro que pueda ser comprendido por quienes no somos economistas, que pueda ser asumido por lectores interesados en los temas del desarrollo desde las más distintas perspectivas. Y es precisamente por esa razón por la que en este su programa Los libros y la vida recomendamos de manera muy intensa la lectura de el libro de Jeffrey Sachs, El fin de la pobreza, cómo conseguirlo en nuestro tiempo. Léalo, reflexione, piénselo desde la perspectiva de nuestro país y seguro que la lectura de este libro proporcionará ideas
que los ciudadanos debemos asumir ideas, propositivas que nos orienten en la generación de estrategias de desarrollo. Recordemos que este tema ya no es solamente un tema de los estados, no es solo un tema de los gobiernos, no es solamente un tema de los sectores productivos, es un tema de la ciudadanía entera. Y por ello, precisamente, este libro nos puede ser de mucha importancia para el enriquecimiento de las ideas en este respecto, en los temas del desarrollo. Esta ha sido otra entrega de su programa Los Libros y la Vida. Ramón Romero se despide de ustedes invitándolos a que estén con nosotros en otro programa de esta serie, invitándolos también a que descubran el maravilloso mundo de la lectura y que recuerden siempre que los libros nos cambian la vida. Hasta luego.